digamos que las instituciones públicas tienen el deber de proporcionarnos pues, un acceso fácil, ¿eh? Lo cual no necesariamente quiere decir cómodo, pero un acceso fácil al conocimiento, a la cultura objetiva, y tenemos el deber, creo yo, el deber personal cada uno de subjetivar esa cultura objetiva, de hacerla nuestra. Porque además, fíjate, yo que no entendía por qué en Finlandia tenían los resultados que tenían cuando supuestamente comenzaban con 7 años la escolaridad, cuando tenían menos horas de clase, cuando se daban una serie de cosas que dices, aquí pasa algo. Y los libros que intentaban explicarlo no me convencían nada. Hasta que me di cuenta que la clave, además de que la finesa es una cultura culturalmente muy homogénea alrededor de lo que podríamos llamar los valores de la Iglesia Luterana Protestante de Finlandia, para el finés cristiano, aprender a leer, a escribir y a comentar es un deber religioso. Es un deber religioso, ¿no? Por lo tanto, podían comenzar la escolaridad a los 7 años porque antes en casa habían cumplido con el deber religioso de aprender a leer y a comentar la Biblia. Bueno, eso a mí me abrió las puertas porque a una cuestión que después he ido viendo también en por qué hay ciertos países que tienen éxito y otros no. Pues básicamente creo yo porque la educación, el aprendizaje, lo que podríamos llamar en sentido general la subjetivización de la cultura objetiva, se considera como un deber, como algo que tú debes hacer para, pues para desarrollarte a ti mismo. Entiendo entonces que es algo que también requiere un esfuerzo por parte del discente o el que trata de... Es que en estos tiempos en los que se lleva a surfear sobre la superficie de las cosas, creyendo que por el hecho de que estés surfeando vas a conocer el fondo del mar, resulta que no es así. Que nada noble se nos entrega sin esfuerzo. Mira, podemos, ¿qué te diría yo? Las obras completas de Georgie Dan, aquel de las canciones de verano, las podemos escuchar una vez y tenemos suficiente, las hemos comprendido. Al escucharlas una vez se comprenden, pero tú no puedes meterte, qué sé yo, en el universo de Shostakovich sin poner primero una actitud de tu parte y un determinado esfuerzo, claro. Ahora bien, el resultado es que en un caso, pues bien, ya tienes dominadas las obras completas de de Georgie Dan. En el segundo, aunque solo hayas comprendido pues un cuarteto de cuerda de Shostakovich, merece la pena, ¿no? A lo largo de tu recorrido, de tus diferentes publicaciones, uno de los temas que ocupa un lugar importante o central es el leer, ¿no? La importancia que tiene la Sí, lectura. la lectoescritura, la lectoescritura. Por lo que pasa es que es más fácil defender la lectura que la escritura, por una razón muy sencilla, porque si tú defiendes la lectura, inmediatamente tienes la predisposición favorable de las personas que te escuchan. Digamos que hay una gran cantidad de medios que están diciendo hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Por lo tanto, como eso ya digamos que no hay que convencer al que te escucha para que esté predispuesto a la lectura, lo escuchan bien. Pero fíjate, yo las tesis básicas que intento desarrollar sobre esto son las siguientes. Leer, básicamente, situar un texto en un contexto. Por lo tanto, leer no es meramente el ejercicio de descifrar en fonemas las grafías de un texto, es situar eso en el contexto preciso. Por lo tanto, tan importante es el texto como el contexto. Y si realmente la tesis es cierta y leer es la capacidad, el arte de situar los textos en el contexto preciso, pues resulta que leer no se acaba nunca, acaba nunca. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pero esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, que os voy a decir a los psicólogos, sabéis que niños con problemas de lectura, pero aficionados al fútbol, pueden leer una crónica deportiva mucho mejor que un niño sin problemas de lectura, pero que no entiende nada de fútbol, ¿no? El contexto importa. Ahora bien, la escritura exige otra cosa que es muchísimo más compleja, que es el arte de crear textos y elegir el contexto en el que han de ser interpretados. Ahí está la actividad intelectual. A mi modo de ver, te diré que no concibo, es decir, ya sabes que en la pedagogía actual
especialmente en España, se nos llena las bocas con grandes palabras, porque tendemos a evaluarnos a nosotros más por la altura de nuestras intenciones que la de nuestros resultados. Y entre esas grandes palabras está la de pensamiento crítico, ¿no? Autonomía, pensamiento crítico, todo el mundo lo defiende, pero ves que a la hora de trabajar eso, pues las cosas fallan, ¿no? Yo personalmente no veo una actividad mejor para desarrollar el pensamiento crítico que la escritura, porque es en la escritura donde no solamente aparece expresada tu capacidad para el pensamiento crítico, sino también para la metacognición. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos encontramos a una hoja con una hoja en blanco y no sabes comenzar? Pues porque tienes, tienes probablemente muchas ideas, pero confusas. Entonces, ordenar, escribir, es hacer con tu pensamiento aquello que decía Descartes, organizarlo de manera clara y distinta. Pero es que además pasa otra cosa. ¿Cuántas veces, o al menos es mi experiencia, estás escribiendo algo que te parece que lo tienes claro y de repente se te inmiscuye ahí una frase que pone en cuestión lo que acababas de decir un párrafo anterior? Y entonces te encuentras con aquello que Sócrates llamaba la enfermedad del alma, tener dos opiniones distintas o dos tesis distintas sobre un mismo problema. Eso es el pensamiento crítico, el auténtico. ¿Cómo resuelves esas cuestiones, ¿no? Y eso en la escritura aparece de una manera muy natural, digamos que todos nos encontramos con esta experiencia cuando estamos escribiendo, pero creo que la escritura es la gran relegada de nuestro sistema educativo. Y antes de continuar por ahí, volviendo otra vez a la lectura, me gustaría preguntarte por las diferencias entre lo que requiere o las exigencias de leer un libro con la Sí. intención, la lentitud o la complejidad que requiere, versus la lectura a la que estamos más acostumbrados, quizás titulares, tweets, información mucho más concisa, quizás más rebazada una de otra. Que, Mira, yo soy un gran defensor de la lectura lenta, ¿eh? Por muchísimas razones, incluso de carácter filosófico, que podríamos desarrollarlas, aunque no, quizá nos llevaría muy lejos. Pero creo que para dominar la lectura lenta, antes tienes que aprender a leer rápido. Y además, alguna vez lo he dicho, hay que aprender a leer rápido en la escuela para saber leer lento en la universidad. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa con la lectura rápida? Como para mí, como fase inicial para la lectura lenta. Yo no hace mucho que descubrí la importancia de los test de velocidad lectora. Hoy ya sabes que está todo esto, pues que digamos que está muy abandonado, sin entender que un test es un elemento diagnóstico más, pero a veces es muy relevante, ¿no? En el caso de los test de velocidad lectora, digo, no hace mucho me di cuenta, con muchos hace 5 años, pues me di cuenta que en realidad no evaluaban la velocidad, sino la comprensión lectora, porque el niño que se encuentra con un texto, con un término que no entiende, lo que podemos llamar un vacío fáctico, que es una expresión sin contenido, inmediatamente se para, ¿no? Ralentiza su lectura. Entonces, si vemos, excepto en algunos casos con trastornos específicos de lectura, si vemos lo que pasa es que están viviendo la comprensión lectora. Y entonces ahí aparece la gran cuestión que para mí es la que, bueno, pues me motiva para todo lo que hago. Si para leer es necesario que los vacíos fácticos no sean muchos, primero, ¿qué queremos decir con este muchos? ¿Cuántos vacíos fácticos son imprescindibles para que un texto sea comprensible? Podríamos decir el 100%. O sea, el 100% de los términos han de ser comprensibles. Pero cuando en un texto el 100% de las palabras que aparecen son comprensibles, no aprendes nada leyendo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de dificultad que ha de tener un texto para que sea comprensible por el alumno de tal manera que los vacíos fácticos puedan ser interpretados por el contexto? Esa me parece una cuestión didáctica de primera categoría, de primer orden. Pero lo realmente importante es que estás viendo que hay niños que tienen un vocabulario de subsistencia tan pequeño, adolescentes que con 600 palabras se manejan por el mundo. Entonces, más aún, que hay niños que escuchan alrededor de 600 palabras por hora y hay niños que escuchan alrededor de 2.600 palabras por hora. Con lo cual, a los 4 años, un niño ha podido escuchar 40 millones de palabras más que otro.
Entonces, claro, ahí te encuentras en una situación de una diversidad de competencias prelectoras enorme. Y para mí la cuestión básica es, ¿puede compensar la escuela esas diferencias culturales de origen? Porque buena parte de lo que llamamos fracaso escolar, también dejando aparte los trastornos específicos, se puede resumir de esta manera. Hay niños que el lenguaje que encuentran en la escuela, entendiendo escuela desde preescolar hasta universidad, si se quiere, el lenguaje que encuentran ahí no diverge significativamente del lenguaje que utilizan cotidianamente en casa. Con lo cual, en la escuela están dándole valor al lenguaje de casa porque le dan un valor académico y en casa están reforzando el lenguaje que oyen en la escuela. Mientras que hay otros niños que necesitan estar traduciendo continuamente el lenguaje escolar al lenguaje familiar. Y entonces te encuentras siempre con una pérdida, que es la que está en el origen bueno, pues de muchos fracasos escolares. Por eso, y esto lo he estudiado yo básicamente aquí en Cataluña, podemos prever con bastante facilidad qué niños de 9 y 10 años fracasarán al final de su escolaridad simplemente evaluando su competencia lingüística. Pero es que además ahí hay otro dato más relevante. Es fácil y además con los datos encima de la mesa se ve clarísimo. Hay un punto de fractura, lo que yo llamo el punto de fractura de nuestro sistema escolar, que ninguna ley se lo ha planteado, que no me canso de defenderlo, de defender esta cuestión, de llamar la atención sobre esta cuestión sin que nadie me haga en el más mínimo caso, pero estoy convencido de que tengo razón. Es decir, cuando tú estás convencido de que tienes razón, hay que tener la valentía de ser navarro y decir, pues van a ver, voy a seguir dando la tabarra aquí con esto, ¿no? Y es que creo que los cursos esenciales en la escolaridad de un niño son tercero y cuarto de primaria. ¿Por qué? Porque en tercero y cuarto de primaria, esos niños que psicológicamente parece que viven en una etapa de latencia psicológicamente tranquila, están desarrollando una revolución intelectual, que es la de pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Y en ese proceso de aprender a leer a aprender leyendo, cuanto mayor sea tu competencia, tu background lingüístico, más fácil vas a aprender a leer y por lo tanto más vas a aprender, ¿no? Y ahí es en tercer y cuarto de primaria cuando se producen las trayectorias divergentes o se manifiestan mejor las trayectorias divergentes entre los alumnos. Conclusión, cuando nosotros que tenemos discusiones pedagógicas a veces muy groseras, groseras por lo grueso, ¿no? de las cuestiones, decimos no a la repetición. Pues yo digo, pues depende. En tercero y cuarto de primaria me parece que puede tener muchísimo sentido la repetición en los niños que tienen un déficit lingüístico, un déficit de vocabulario lingüístico. Ahora bien, obviamente habrá que hacerla bien, pero eso es otra cuestión. En todo caso, qué interesante, a mí me parecen todos estos temas apasionantes. Vaya. Sí, sí, lo son realmente. Al final, una de las ideas que están por detrás es que esa competencia lingüística al final es un reflejo, o las desigualdades en la competencia lingüística no dejan de ser también un reflejo de las desigualdades socioeconómicas del contexto. No, mira, no estoy seguro de eso. Lo digo honestamente, ya sé que ese es el mantra que estamos diciendo repetidamente. No estoy nada seguro. No estoy nada seguro que qué sé yo, mis abuelos, que eran más pobres que yo, no tuviesen un vocabulario más rico que yo. ¿Eh? Porque mi abuelo Federico, pues nunca hubiera dicho, mira un pájaro, le hubiese dado el nombre exacto al pájaro. No hubiese dicho esto es una hierba, hubiera dicho si eso es una juncia, una siemperviva o no sé qué o no sé cuántos. Mucho cuidado con esto, porque creo que lo que se ha producido en los últimos años es otra cosa. Yo me he encontrado y todos los años, mira, todos los años voy en vacaciones a un pueblecito de Burgos, en la Sierra de la Demanda, y allá te encuentras pues con pastores o con gente muy sencilla que hablan un castellano excelente, excelente. Es decir, no me parece que podamos simplemente conformarnos con este supuesto de que riqueza económica igual a buenos resultados. Yo prefiero hablar de
riqueza cultural o de sofisticación cultural. Y en esa sofisticación cultural no necesariamente, y especialmente no se da necesariamente en España, la riqueza va acompañada, la riqueza material va acompañada de mayor riqueza cultural. Pero en España hay, por ejemplo, muchísimo rico, lo que yo llamo el nuevo rico tocho, que ha hecho dinero rápidamente y que mira a su hijo y dice, ¿y eso para qué lo vas a estudiar tú si yo me he hecho millonario con mucho menos, ¿no? Pero, a mí no me convence porque además creo que eso no te ayuda a plantear las cosas, a plantear alternativas de resolución a un hecho que está ahí, esa pobreza lingüística de algunos niños. Ujú. Y volviendo otra vez a hablabas de la repetición, Sí, sí, que es un tema de debate, ¿no? Si y deben tanto. sí o no deben de ser. ¿Cuál es la función de la evaluación dentro del sistema Pues mira, educativo? básicamente la evaluación tiene por función básica convertir al profesor en un sustituto bien informado del alumno. Al alumno sabe que le pasan cosas, el alumno sabe que le pasan cosas, sabe que tiene problemas de comprensión, pero no sabe por qué. El profesor es el que sabe por qué ese alumno tiene esos problemas, pero para analizarlo tienes que hacer una evaluación rigurosa. De hecho, siempre estamos evaluando, siempre. Porque tú ves comportamientos en clase. Ahora bien, esos comportamientos que podríamos decir cualitativos no tienen por qué oponerse a una evaluación cuantitativa. Es decir, el número, ahora no sé por qué en pedagogía en los últimos años, quizás después de la inflación que hubo con test y demás, cuando el conductismo y el neoconductismo parecía que estaban en auge, ¿no? Bueno, ya hace unos cuantos años, ahora pues parece que el número sea en sí mismo un dato negativo. Pero mira, un 4,9 a un alumno nos proporciona una gran información de carácter cualitativo. Le estás diciendo mucho a ese alumno, muchísimo, con ese 4,9. No seamos entonces tan groseros como para decir, si hay número, esa tesis tan simple que a veces decimos, nadie es un número. Obviamente, nadie es un número, claro que nadie es un número, pero de 5 problemas de matemáticas, si no solamente he resuelto uno, pues mira, 1 de 5. Eso parece bastante sencillo, ¿no? De entender. Por otra parte, tú tienes cada vez estoy más convencido que el error del alumno ha de ser visto como una oportunidad de aprendizaje. Pero eso no podemos decirle también al alumno, pues has de aprender de tu error. No, no, eres tú el profesor el que ha de hacerle explícito al alumno o explícita al alumno la lógica inherente a ese error. Es decir, qué es el razonamiento que había detrás y que te ha impedido llegar a la respuesta que te planteaba. Normalmente, con lo que nos encontramos es con que el niño siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Dejamos siempre los trastornos específicos, ¿no? Pero siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Lo que pasa es que con frecuencia la pregunta que se ha hecho él mismo es una traducción deficiente de la pregunta que le ha hecho el profesor. Y ahí te encuentras con qué, pues con la carga cognitiva que supone el lenguaje escolar para un determinado niño. Entonces, eso necesitas datos, necesitas datos tanto insisto, de evaluaciones cualitativas, como de test, como de exámenes largos. Yo soy un gran partidario de los exámenes muy largos. ¿Por qué? Porque te proporcionan, si están bien construidos, te proporcionan informaciones preciosas sobre la capacidad atencional del niño y la resistencia a la fatiga de ese niño. Si tú haces un examen, qué sé yo, de 100 preguntas, obviamente cortas, no puedes tampoco convertir un examen en un trabajo agotador, ¿no? Pero si haces un examen de 100 preguntas y la pregunta, pues qué sé yo, 3, 19, 45 y 80 son la misma, el mismo contenido, aunque formulado distinto, y las dos primeras te las ha contestado bien y las siguientes te las contesta mal, es que lo que ha fallado aquí es el conocimiento y no la atención. Entonces, nos estamos quejando los educativos de la agilidad de la atención de nuestros alumnos, pero tenemos que formarla, tenemos que formar esa atención y tenemos que evaluarla. Soy un firmísimo partidario de la evaluación, tanto, insisto, cualitativa como la microevaluación, la de detalle, la concreta.
¿Y cómo manejar, si es que es posible, esa evaluación extensa e intensa, individualizada, cuando con ratios de alumno-profesor amplios o clases muy Bueno, grandes? escucha, mira, es decir, a ver, vamos por partes. Obviamente, en educación o en sanidad, nunca tendremos los presupuestos que creemos merecer. Nunca. Ujú. Por una razón bastante sencilla, porque tú vives muy directamente el problema de un alumno. ¿Ah? Y pues ves que hay que darle respuesta y que no llegas con frecuencia, ¿no? Ahora bien, mucho cuidado porque en secundaria en España tenemos unas ratios que van del 11%, tiene 11 alumnos por profesor. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no se traduce en clase. ¿Por qué? Porque hemos incrementado la burocracia de tal manera que tienes muchos profesores haciendo papeles y entonces resulta que en las clases pues no ves esa diferencia. Mucho cuidado que hagamos una geometría muy fina con esto. Segundo, todos sabemos que el elemento esencial de la acción educativa es la calidad del profesor. El esencial, no digo el único, pero el esencial. Eh, si tú ahora mismo en Navarra decides reducir las ratios, que eso ya un 50%, te has de plantear inmediatamente si tienes el incremento de plantillas que eso supondría, si tienes profesores con suficiente calidad y con suficiente formación como para cubrir las plantillas que vas a sacar pues, a concurso, ¿no? Mucho cuidado con esto también porque incluso conocemos experiencias en Inglaterra, la Inglaterra de Tony Blair, que incrementó de manera muy sustancial los presupuestos y redujo las ratios, resulta que el incremento de presupuestos y la reducción de ratios fue acompañado no de un incremento de resultados, sino de un descenso de resultados. Y por lo tanto hay que mirar, en educación hay que hacer trabajo de lupa, muchísimo trabajo de lupa, de microanálisis, de detalle, porque ni todo se resuelve con dinero, eh, ni, eh, ni necesitamos profesores que conozcan, ¿qué te diría yo?, a fondo determinadas teorías de la educación. Lo que necesitamos son profesores que dominen el oficio. Y el oficio hay que definirlo bien. Es un oficio y es un oficio de detalle, complicado, muy artesanal, muy artesanal, que requiere destrezas muy concretas, ¿no? Gregorio, has hablado de que el elemento central, básicamente, en la educación es la calidad del profesor, ¿no? Como un Sí, elemento generador del sí, que sí. depende. Y, sin Más que el embargo, método. sí, por ahí va la pregunta. Sin embargo, al menos en el ámbito universitario, en los últimos años estamos viendo un énfasis en la implantación de metodologías a Sí. las que debe de subordinarse, por así decirlo, tanto el profesor como el alumno. Es decir, el centro lo ocupan ciertos. Estoy Sí, pensando en sí, el sí. famoso aprendizaje basado en problemas, gamificación, flip classroom o clase Sí, invertida. sí, sí. Eh, Mira, en- Ujú. mi experiencia y además, fíjate, si ahora cogemos los datos de PISA y analizamos los países que tienen mejores resultados, lo que veremos inmediatamente es que no coinciden en los métodos. No coinciden en los métodos y por lo tanto, ojalá hubiese un método que internacionalmente nos proporcionase buenas garantías. ¿Eh? Ojalá, pero no lo tenemos. Ni coinciden en métodos, ni coinciden en ratios, sí que coinciden en la formación del profesorado. Una formación muy concreta, muy específica, ¿no?, del profesorado. Por otra parte, estás viendo, si recorres escuelas, pues ves que hay escuelas que utilizan el método Montessori, por poner ejemplos triviales, y algunas, la escuela lo hace de maravilla y la escuela B, pues el Montessori se ha convertido en un reclamo publicitario. Hay otra, la de Alau, que puede estar utilizando pues aún metodologías de Crowley y resulta que funcionan muy bien. Eh, Trabajos por proyectos. A mí me parece la metodología más difícil. Esa y la clase magistral me parecen las más difíciles. Una buena clase magistral es complicadísima, ¿no? Pero trabajos por proyectos.
Tú no puedes decir a los alumnos vamos a trabajar tal adelante, que supone una preparación muy meticulosa, una preparación, una programación del detalle. Entonces, creo que lo que nos está pasando en estos momentos con las metodologías es que estamos enfocando la cuestión de una manera muy parcial, porque efectivamente estamos viendo que hay métodos que funcionan. En general, los métodos constructivistas funcionan en todas sus variantes con aquellos alumnos que tienen herramientas de construcción, es decir, que llegan al aula, clase, con herramientas de construcción, básicamente con lenguaje, que el lenguaje es la cultura en acto de una persona, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con alumnos que tienen unas herramientas de construcción amplias y sofisticadas, resulta que todos estos métodos funcionan. Ahora bien, aplicar métodos a niños culturalmente pobres, métodos que funcionan con niños culturalmente ricos, a niños culturalmente pobres, me parece bastante poco sensato. Bastante poco sensato. Entonces el éxito no es del método, sino de los Pero eso está de los claro. proyectos. A mí me parece evidente. A mí me Ya. parece evidente, recorre escuelas y verás hasta qué punto son diversas y utilizando metodologías a veces pues que son... Yo me he encontrado con escuelas en las que, digamos que desde un punto de vista teórico estoy totalmente en contra y sin embargo he de reconocer los resultados que tienen. Pero ¿cómo puede ser? Pues pasa porque cuando te encuentras un grupo de profesores cohesionado que cree en un proyecto, inmediatamente se produce no solamente ese plus de entusiasmo que hace el trabajo más fácil, sino algo que es que una dinámica de autoevaluación colectiva inconsciente. ¿Eh? ¿Cómo te está saliendo esto? A mí me parece, no son conscientes de que se están autoevaluando continuamente, pero es lo que están haciendo, ¿no? Entonces eso, bueno, tiene resultados clarísimos. Pues escucha, yo diría que en sentido general, a los niños culturalmente pobres no podemos jugar con su pobreza y tenemos, lo que nos piden es pues unos métodos de enseñanza explícita, muy explícita, que nos permitan pues bueno, acelerar su progreso. Con los otros tú tienes muchísima mayor libertad de metodología. Yo eso lo veo casi como una obviedad. Ahora viene la pregunta, una de las preguntas frecuentes o de los grandes debates actuales es no tanto sobre el cómo enseñar, sino el qué enseñar, ¿no? Es, Se habla de, o básicamente es, tanto es, la legislación como las innovaciones ponen el énfasis siempre en las competencias, como sea que Bueno, se defina, versus o por oposición prácticamente a conocimientos cristalizados, disciplinares de un ámbito concreto. Entonces, ¿cuál es tu opinión? sí. Pues adelante. Vamos a ver, primero, Ujú, para unir lo que decíamos antes con lo de ahora, creo ujú. que un ejercicio de sensatez nos llevaría a reconocer que Freud tenía mucha razón cuando aseguraba que hay tres cosas imposibles, que son educar, curar y gobernar. ¿Eh? Efectivamente, no sabemos cómo conseguir gobiernos que gobiernen sin mácula, que sean magníficos. No sabemos cómo conseguir una salud que nos haga inmortales y sanos y no sabemos cómo proporcionar una educación valiosa a todos los alumnos. De hecho, yo muchísimas veces comienzo mis charlas de esta manera. Yo personalmente, y he pasado más de 40 años en la enseñanza, no ha habido año que no tuviera la conciencia clara del fracaso, al menos con un alumno. No ha habido año. Y no sabes muy bien por qué ese alumno se te va, se te va, se te va y se te va. ¿Eh? Y otros, pues bien, hay 20.000 situaciones en las que podríamos ver, pero cada año he sentido ese fracaso. Eso quiere decir que desconfío enormemente de los métodos que no tienen fracaso, porque después no se reconoce el maestro en ellos. Mira, ahora se ha puesto de moda en los últimos años lo de metodologías basadas en evidencias. Imaginémonos una metodología basada en una metodología que tiene una evidencia, pues qué sé yo, de éxito del 80%, que ya es decir, ¿eh? Del 80%. Eso quiere decir que si tú tienes una clase de 30, con 6 alumnos vas a tener que buscar metodologías alternativas, porque esa metodología no te va a funcionar. En que la pluralidad, esa diversidad, no solamente quiere decir que tienes
alumnos muy diversos, sino que si reconocemos con sensatez las cosas, no vamos a llegar a todos. El médico también fracasa con algunos pacientes. El qué hacer con esos alumnos, pues ¿qué hacer con también como entes? ¿Qué hacer con eso? Bueno, como intentar, por lo que te decía, que nuestros debates se centran casi obsesivamente en nuestras buenas intenciones, resulta que no tenemos valentía para mirar cara a cara a los resultados efectivos. Y en esos resultados efectivos, ¿por qué la profesión de maestro cansa tanto? Cansa, pero además en unas situaciones que llega el viernes y realmente estás como si te hubieran absorbido la vitalidad. Y que sé, te digo, un bañil termina la semana y ve objetivamente lo que ha hecho. Como maestro, terminas la semana y no sabes lo que has hecho muy bien, pero sí que sabes que con ese no sabes qué hacer. Esa es la situación real. Y a veces, pues bueno, fíjate que quiere decir, de 30 vas a tener 6 como mínimo con los que vas a tener dificultades reales. ¿Y cómo gestionar esa complejidad de la acción educativa? Pues es complicado. Con respecto a lo que dices sobre el qué y el cómo, ¿no? O el para qué. Mira, con la ley Vilar-Palasí ya se hablaba. De hecho, fíjate, él estaba leyendo a Balmes un artículo del 1846 que ya estaba criticando que los conocimientos en el sistema educativo español no tenían en cuenta los oficios futuros de los alumnos. Bien. Ningún sistema educativo puede vivir de espaldas a las necesidades concretas de su sociedad. Te recibes mucho dinero y ese dinero tienes que tener un retorno. Ahora bien, limitar todo lo que supone la subjetivización cultural al para qué, creo que empobrece enormemente la antropología que tenemos presente. ¿Para qué sirve conocer las meninas de Goya? ¿Cómo reduces, cómo planteas eso? Un para qué, un cómo. ¿Para qué? Si lo que es maravilloso es que te quedes ahí parado con la boca abierta y dices, ¿pero esto qué es? ¿Para qué sirve pues un cuarteto de cuerda al que quieras de Beethoven? ¿Para qué sirve estar en un prado a la noche allá en el Pirineo contemplando las estrellas? Pero por otra parte, ¿por qué tengo que dar cuenta de eso que estoy haciendo satisfactoriamente? ¿Cuál es su utilidad? Porque está ocurriendo que a medida que estamos reduciendo el valor del qué, el qué es esto, que para mí es la pregunta científica, pues son los propios alumnos que te están diciendo, ¿y esto para qué? ¿Para qué? Como no entienden el qué, no encuentran el para qué y acabas no teniendo demasiado sentido lo que están haciendo. Creo que hay que volver a poner en valor pues el peso del conocimiento, el qué, que eso no quiere decir reducir todo al qué, pero que conocer por conocer, la pregunta ¿qué es esto? Tiene un sentido antropológico esencial. Por otra parte, ¿cuántos descubrimientos se han hecho intentando entender qué es esto? Y cuando lo estás intentando, pues descubres para qué es que en su momento no tenías previsto, ¿no? Obviamente, insisto, tú no puedes renunciar a cuando decimos, bueno, pero es que no solamente necesitas saber cosas, las necesitas aplicar. Y siempre se pone la pregunta absurda primero de los reyes godos y después de ese elemento que es tan pernicioso bueno, que tiene su historia, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve aprender de memoria para después vomitar? Demonios, que utilicemos esa metáfora debería ser degradante para cualquier docente. Si resulta que has aprendido algo y lo has olvidado, ahí no tienes un problema de contenido, tienes un problema didáctico que tendrás que resolverlo. Si tus alumnos olvidan pronto lo que tú consideras relevante que aprendan, que es importante aprender en clase, olvídate de vomitar, plantéate qué haces tú como maestro. Tenemos las famosas curvas de Milhouse, fíjate que llevan años para trabajar, para reforzar la memoria, ¿no? Eso, segundo, que lo que planteabas, es curioso cómo hay una especie de confusión rara, ¿no? Que, por ejemplo, somos capaces de
atacar las asignaturas recurriendo a Vygotsky. Vygotsky se revolverá en su tumba si lo hacemos eso, ¿no? ¿Qué es una asignatura? Los escolásticos lo veían muy bien. Una asignatura es el tratamiento de algo desde una perspectiva específica. Y cada materia, cada asignatura no dejan de ser el tratamiento de algo que pueden coincidir entre 2 o 3, pero la perspectiva diverge. Entonces, creer que porque agrupamos varias asignaturas estamos agrupando la complejidad del mundo con más rigor, es que no funciona así. Al final acabas haciendo una asignatura de asignaturas, ¿no? El mundo nunca se nos ofrece como totalidad. Nunca se nos ofrece como totalidad. Siempre tenemos experiencias y conocimientos parciales del mundo. Lo que para mí es relevante es si esa parcialidad que tenemos sobre el mundo resiste una crítica o no. Eso es para mí lo relevante. Porque si no, acabas en un sistema educativo que se dedica a surfear sobre los conocimientos, creyendo porque como hacemos muchas actividades, pues eso deja algún pozo. Soy un gran defensor de la memoria. En primer lugar, porque a mí me gustaría tener más memoria de la que tengo. En segundo lugar, porque no conozco a nadie que no lamente su pérdida de memoria. ¿Eh? Y en tercer lugar, porque la memoria no es sino el residuo que deja la experiencia al pasar. Si una experiencia educativa no ha dejado un residuo, no es una experiencia educativa. Pero diré más, no hay aprendizaje si no se produce una modificación en la memoria a largo término de un alumno. Entonces, este jaleo que hemos organizado denigrando la memoria, es otra vez te encuentras con el razonamiento grosero en pedagogía, que nos debería llevarnos a preguntar qué tipo de ciencias son esas que se autodenominan ciencias de la educación. ¿Qué tipo de ciencias son? ¿No? Y te lo digo como pedagogo. Sí, de hecho, una de las preguntas que tenía pensado plantearte es en relación a este concepto de la tiranía de la memorización o de memorizar, como si fuese algo... Pues sí, hay que memorizar y creo mira, volviendo al lenguaje, la importancia del lenguaje. Sabemos que a los 2 años, y aquí hay que ser también muy cauto porque cada niño tiene su propio ritmo evolutivo, pero en general a los 2 años los niños comienzan a hacer frases de 2 palabras. Mamá agua o tero pipi. Y eso supone un ejercicio intelectual enorme, de una complejidad. Estás ahí introduciendo, dando los primeros pasos en la sintaxis y por lo tanto en el razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, estos niños que de manera espontánea, cuando están hablando, son capaces de construirse de palabras con esfuerzo, cuando cantan o cuando recitan poesías, son capaces de de 3 palabras. Enseñé memoria todas las canciones que haga falta y todas las poesías que haga falta. Eso sí, con un control del vocabulario que estamos enseñando, como estamos enseñando, etcétera. Pero cuantas más canciones aprendan esos niños, mejor. Y te diré más. Es curioso que a los niños desde muy pronto comenzamos a hablarles de colores y hacemos bien. Fíjate que el universo del color es tan complejo, tan extraordinariamente complejo. Sin embargo, especialmente en nuestra cultura, tendemos a rehuirles todo lo que sea el lenguaje matemático. ¿Por qué no incorporar en el lenguaje natural que le hablamos al niño conceptos matemáticos? Claro que no los van a entender todos, pero creer que el aprendizaje, que la imagen del aprendizaje es algo así como el de una aguja que va penetrando en un tejido y va estableciendo un trayecto, no tiene ningún sentido. El aprendizaje funciona como un frente muy amplio, muy amplio. Y aquí puedes dar razón de lo que sabes. Ahí tienes preguntas sin respuestas. Y ahí tienes respuestas sin saber cuál es la pregunta. Y ahí tienes una palabra que no sabes lo que significa. Y ahí lo que te dijo no sé quién, que no sabes cómo interpretarlo. Todo ese frente amplio de concreciones y ambigüedades, avanzamos así. Y a lo largo de nuestra vida ese frente se va haciendo más amplio y vamos incorporando a ese frente cosas que sabemos y cosas que no sabemos, prejuicios, ideas, confusiones, ignorancias, y con mucha frecuencia
llega un día que sin saber cómo dices, vaya, aquello que no entendía era esto, ¿no? O aquella palabra, ese frente amplio hay que trabajarlo, porque si lo reduces a ese esquema de una línea que va, que pudieras programarlo todo para analizar el progreso, en el fondo, volviendo a Freud, cuando dice que hay tres cosas imposibles, lo que está diciendo es que la realidad humana es siempre mucho más compleja, muchísimo más compleja que los esquemas que tenemos necesidad de elaborar para comprenderla. La vida humana siempre desborda los esquemas con los que intentamos comprenderla. Y ahí el gran Unamuno sigue estando de plena actualidad. Sí. Otra de las preguntas o demás que quería tratar contigo es sobre la relación entre el profesor y el alumno, el discente Sí. o el estudiante. ¿Cómo debe ser esta relación? Pregunto esto porque otro de los cambios que estamos experimentando en los últimos años es que, digamos que, por ejemplo, estas nuevas metodologías desplazan un poco el papel del profesor. Habitualmente se dedicaba, pues, a transmitir los conocimientos que tiene sobre una disciplina, y ahora también ha adquirido como connotaciones negativas, transmitir conocimientos, Pues y se mira, convierte en un consultor acompañador, ¿no? yo soy, sí, yo soy extraordinariamente conservador aquí. Creo en la autoridad de los padres y creo en la autoridad de los profesores. ¿Por qué? ¿Por qué creo en la autoridad de los padres? Pues porque el niño necesita aliados fuertes para combatir sus miedos. A veces nos olvidamos como adultos que debajo de la cama siempre hay monstruos y detrás de la puerta siempre hay monstruos y dentro de los armarios están llenos de monstruos. Entonces tú necesitas una figura fuerte en la que confiar para que la puedan tener como aliado contra tus miedos. Y en la escuela necesitas también una figura en la que confiar, una figura fuerte como aliado contra tus límites. Para combatir con tus límites, tus lagunas, etc. Y cuanto más autoridad le das a esa figura, más fácilmente te vas a dejar ayudar por ella. Eso por una parte. Segundo, con respecto a que todos los conocimientos han de ser construidos, se ha de producir en la escuela, el alumno ha de producir o generar sus propios conocimientos de manera autónoma, lo dejo aparte. Ya, como hemos comentado antes, depende de las herramientas de construcción que tengas, ¿no? Eso. Esta idea que se ha impuesto, que tiene un origen ya antiguo, de que dar conocimientos es ejercer una violencia sobre el niño, pues sí, pero no darlos también. De la misma manera que podríamos que podemos decir, toda evaluación tiene límites. Sí, sin duda, toda evaluación tiene límites, pero la peor evaluación es la que no se hace. Para mí es la peor de todas, la que no se hace. Entonces, claro, que aquí depende también cómo concibas tú la educación. Yo, desde el primer momento, he utilizado esa imagen que me parece esencial. Educarse es subjetivar la cultura objetiva. Es coger todos esos elementos que están ahí alrededor tuya y intentar masticarlos y rumiarlos. Y rumiarlos. Ese rumiar de la cultura objetiva es lo que te permite, pues, moverte por el mundo. Yo siempre pongo, y además me parece que es la mejor definición de educación que he oído nunca. Mi madre, la mía era una familia muy humilde de campesinos de Azágara, Navarra. Mi madre era analfabeta. Yo le enseñé a leer a mi madre, cosa que me parece pues, de las cosas más nobles que he hecho en la vida, ¿no? Y mi madre, recuerdo, pues, que me cogía de la mano y me decía, hijo mío, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Esto me lo decía 1000 veces. Creo que eso es ser educado. No tener limitados los lugares en los que puedes presentarte. De ser capaz de presentarte en cualquier sitio. Para mi madre esto quería decir ser capaz de relacionarte con el poderoso sin vasallajes y con el humilde sin prepotencia. Básicamente. Pero no es eso la educación. Para eso necesitas dominar recursos lingüísticos, necesitas conocer la complejidad del mundo, necesitas muchísimas cosas. Y en todo caso es la conciencia de que nunca puedes decir, ya estoy educado, ya no necesito educarme más, porque tienes un deber contigo mismo. Hoy hablamos tanto de felicidad, y además recurrimos a Aristóteles, porque ignoramos que para Aristóteles
La felicidad era el despliegue armonioso de tus mejores capacidades. ¿Mm? Eso es desarrollar armónicamente tus mejores capacidades. Yo eso lo utilizo para definir al maestro como el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. El amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser. Porque, mira, mi propia experiencia, yo era pues un niño en Azagra, mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Un día aparece en casa el médico del pueblo, no el maestro, el médico. Y con una gran sutileza dice, mira, te voy a dejar unos libros para que los leas y cuando hayas leído lo que te parezca, ven a mi consulta, no hace falta ni que presentamos de lo que has leído. Y yo eso estuve haciendo durante un tiempo. Y un día este médico volvió a casa y le decía a mi madre, Gloria, lo que se decía antes, este hijo sirve para los estudios, lo cual supuso un problema económico enorme, ¿no? Pero en fin, esa persona vio en mí algo que ni yo ni mi familia veíamos. Si esa persona no nos hubiera ayudado a verlo, pues mi vida hubiera sido totalmente distinta. Es decir, ser capaz de visualizar lo mejor que puede ser un alumno y por lo tanto estimular, podríamos decir, el apetito hacia eso, es la labor del maestro y creo que no hay otra más noble. Qué buen resumen. En 2013, justo hace 10 años, publicaste 2 artículos. Uno es por una educación republicana y la escuela no es un parque de atracciones, ¿no? Sí, Un positivo y en negativo. Lo que puede ser, tiene que ser y lo que no sí, tiene que ser. Entonces, ¿qué caracterizaría esta educación republicana que defiendes? Y, sí. ¿y qué es lo que con qué se está confundiendo la escuela cuando hablas de parque de atracciones? Sí. A ver, la educación republicana en la que sigo creyendo va en el concepto etimológico de res publica. Cicerón decía res publica, res populi, y son las cosas. Creo que una educación republicana debe tener muy, muy presente en nuestros tiempos la importancia trascendental de la cultura común para la cohesión social. Es decir, si no fomentamos una cultura común, se nos desmigaja la cohesión social en una situación en la que estamos viendo, y a mí esto me interesa muchísimo, estamos viendo cómo están emergiendo élites cognitivas cada vez eh, más orgullosas de su estatus, ¿no? Élites cognitivas muy, muy potentes. De tal manera que hoy podemos plantearnos si no estamos asistiendo a la emergencia de una nueva aristocracia, ¿no? Entre esas élites cognitivas de especialistas, es decir, que porque como ese es el final, en definitiva, de mi libro La escuela no es un parque de atracciones, cuando digo no entendemos bien el presente si lo definimos como la cultura o la sociedad de la información. Es mejor defenderlo como la sociedad del capitalismo cognitivo, en la cual el conocimiento es el nuevo petróleo. El conocimiento es el nuevo petróleo. Es decir, la riqueza de un país hoy está más relacionada con el conocimiento que puede generar y repartir. Y eso fíjate que en Navarra, por ejemplo, es esencial. Navarra no tiene fuentes de riqueza, no tenemos petróleo, no tenemos, y el conocimiento es esencial para el futuro de Navarra. En este sentido, cuando yo hablo de educación republicana, es de eso, de esa cultura común. Esa cultura común que además de ser común, ha de ser lo más elevada posible, porque la cultura común es, por decirlo así, es la koiné, el lenguaje en el que un no especialista se puede entender con un especialista en un campo. Que, si no pintamos esa cultura común, lo que estamos debilitando clarísimamente es la cohesión social. Una sociedad no solamente necesita clases medias que hagan de puente, eso lo ves cuando viajas sobre todo por Hispanoamérica y te encuentras hasta qué punto puede ser desastrosa la ausencia de una clase media, pues que sea en México o en Colombia, ¿no? Pues que hagan eso, que hagan de puente. No solamente necesitamos clases medias, necesitamos una cultura común elevada. Esa era básicamente la tesis de por una educación republicana. Con respecto a la otra, que la escuela no es un parque de atracciones, pues básicamente lo que quiero decir es, a un parque de atracciones vas a pasártelo bien y decir, cuando llegas a casa, qué bien me lo he pasado. Y eso es esencial
maravilloso, genial, ¿eh? Pero la escuela pasa una cosa más. Como yo, abuelo, acompaño a mis nietos a la escuela, veo más de manera cada vez más clara que los padres, al despedir de sus hijos, todos le dicen, pásatelo bien. Yo soy el único que le dice, trabaja mucho. Es diferencia entre pásatelo bien como si el niño fuese a un parque de atracciones, somete después al profesor a la necesidad de estar continuamente estimulando a los alumnos porque considera que él es el que ha de provocar el interés para los aprendizajes que aparezcan, ¿no? Dando por supuesto, y aquí Dewey creo que cada vez es más urgente una crítica en serio a Dewey. Yo creo que Dewey fracasa en su proyecto educativo y que él es consciente de que fracasa en su proyecto educativo. Pero bueno, cuando Dewey dice, ve el interés como motor del aprendizaje, ignora algo que es más sustantivo, que es que el aprendizaje, el conocimiento, también es un motor del interés. Que las cosas que conozco también me despiertan intereses nuevos. Entonces, situar únicamente al profesor como responsable de la motivación y del interés deja al alumno en una situación subsidiaria y a mi manera de ver le faltamos el respeto a ese alumno porque no le estamos diciendo aquello que decían los místicos españoles, elévate a ti sobre ti. Pon ahí. Fíjate que no es casual que la palabra voluntad haya desaparecido a medida que el del vocabulario pedagógico, a medida que la palabra interés se ha ido incrementando. ¿No? Y entonces cuando yo planteo este, hombre, es que la palabra voluntad no es un concepto científico y la palabra interés sí. La palabra interés sí es un concepto científico. Si la analizas un poco con rigor, verás hasta qué punto, pues, cómo se crean intereses, cómo funcionan, etcétera. Bueno, pues básicamente es esto. Es decir, la idea, cuando Dewey, fíjate, ya volviendo a esta cuestión, y además lo trato en un capítulo específico, Dewey, que ha estado haciendo continuamente del learning by doing, el motor del aprendizaje, tiene la experiencia terrible de que en Alemania, que para él era el país ejemplar de lo que quería decir, se entrega de manera entusiasta a Hitler. Tiene la experiencia terrible de que en Rusia, los rusos llaman a Dewey en los años 20 para que cree su sistema educativo. Después lo desmontan y tratan a Dewey como un pequeño burgués. Es decir, está viendo también cómo en Estados Unidos aumentan las críticas a lo que en Estados Unidos en los años 30 se llamaba la educación progresista, que era la educación de Dewey. Y él necesita, en un librito magnífico que es Experiencia y Educación, hace una revisión parcial de sus planteamientos iniciales y recoge una cuestión que hay que pensarla muy bien, porque él dice, he estado hablando de experiencia educativa sin parar y ahora me doy cuenta que no sé exactamente qué quiere decir experiencia. ¿Eh? Y para eso me falta, dice, una filosofía de la experiencia. Y cuando intenta construir esa filosofía de la experiencia, elabora un libro complicadísimo, Logic, que cuando lo lee Bertrand Russell dice, esto no sé lo que es, pero desde luego lógica no es. Yo creo que esa Logic es clarísimamente la constatación de que no es suficiente con hablar de experiencia educativa. ¿Qué es una experiencia? Es decir, ¿qué es exactamente? ¿En qué se concreta la experiencia educativa? A mi modo de ver, por ejemplo, y esto lo repito por activa y por pasiva, no hay experiencia educativa si no hay un incremento de la competencia lingüística, si no se aprende una palabra, un giro o una cuestión de este tipo. No hay experiencia educativa si no te sirve para organizar como unidad una pluralidad de actividades, etcétera, etcétera. Pero tienes que tenerla claro, porque si no, crees que por hacer muchas cosas estás respondiendo al learning by doing. Y no, es decir, precisamente puede ser lo contrario, que el hacer mucho vaya dispersando. Me gusta mucho, no sé si lo conoces, bueno, comenzó una persona y ahora se ha convertido en un auténtico movimiento, ¿cómo le llaman? El deep learning, ¿no? El aprendizaje profundo o el conocimiento profundo. Y llegan a la conclusión de que con frecuencia hacer muchas cosas
es la manera de no trabajar el aprendizaje profundo. Pero es que además plantean una cuestión muy interesante y es precisamente porque las innovaciones van como van y el mundo está cambiando como está cambiando, necesitamos aprendizaje profundo, que es el que nos permite adaptarnos a nuevas situaciones. A mí esa reflexión me parece esencial, pero preferimos escuchar otras cosas. Por ejemplo, el famoso mantra de que los niños que están comenzando hoy la escuela trabajarán en trabajos que ya que ya no existirán o que hoy no existen, con métodos que no existen y tecnologías que no existen. Y que es una fake news, una puñetera fake news. Yo he seguido todo el proyecto, no hay ningún estudio. Además, con frecuencia se dice, el 66% de los niños o el 60%, que el 60 o el 66, depende, que están comenzando la escolaridad trabajarán en circunstancias, pim, pam, pam, aunque fuera así, ¿qué hacemos con el 33% restante? Eso lo ignoramos. Pero es que además no es cierto, no es cierto. Tú vete por un pueblo de la Ribera de Navarra y verás a los campesinos resolviendo problemas nuevos con tecnologías que no existían y además con métodos pues bastante creativos. ¿Y cómo se han adaptado a ellos? Porque la escuela no tiene por función resolver todos los problemas de la vida. Tiene por función, a mi modo de ver, ni tan siquiera las competencias. Yo creo que lo que tendría por función básica es formar al niño en las competencias que soportan las llamadas competencias del siglo XXI. Una autonomía de verdad, una capacidad para el aprendizaje profundo, un dominio de la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es más, además, incluso si no se saben cuáles son los trabajos del futuro, más motivo para tener que anclarte en algo que esté cristalizado y que haya sido valioso Obviamente, sí, sí, sí. hasta la fecha, para que tengas herramientas para hacer frente a lo desconocido, a la Claro. incertidumbre que vaya a venir. Has mencionado esta idea de interés, de motivación, de que los alumnos tienen que disfrutar o pasárselo bien. Es muy interesante ese punto porque en ciertas metodologías innovadoras como se Sí. presentan, la motivación del alumno reportada por el alumno ya se considera como uno de los criterios de éxito de la clase. En la universidad lo sabéis muy bien. En la universidad, sí, sí. Entonces, esto es bastante sorprendente porque incluso el grado en el que estén disfrutando los alumnos se considera un éxito de la clase y se utiliza como, voy a decir la palabra ataque o como desventaja de la clase magistral, porque no motiva, no divierte al alumno. Entonces, me gustaría, ¿cuál es tu opinión sobre este A ver, conflicto? sí, primero, yo no me imagino, a mí no me gusta la palabra innovación porque creo que nos lleva a unos derroteros complejos y muy, prefiero la palabra mejora. Yo creo que tenemos el deber todos de mejorar. Ah, vale. Todos tenemos el deber de mejorar. Y no me imagino un profesor con un mínimo sentido de su deontología profesional que no quiera hacerlo mejor. Y para mejorar, pues se planteará cómo lo hace, qué utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la innovación, sobre todo cuando tiene la forma de innovación disruptiva, básicamente quiere decir rompo con el presente e introduzco algo tan nuevo que no tengo elemento medio que me permita comparar lo que estaba haciendo con lo que haré. Yo creo que esos elementos medios son esenciales. Si yo he seguido, por ejemplo, muy de cerca la evolución y concreción de un proyecto en Estados Unidos, especialmente en una escuela en Staten Island, en Nueva York, que ha dado como resultado una experiencia magnífica que la denominan The Writing Revolution, la revolución de la escritura. Una experiencia magnífica, me ha interesado mucho y la he seguido muy de cerca. Tú con eso sabes que en la práctica funciona como algo nuevo y muy disruptivo, pero tú tienes un elemento de comparación. Lo que hacíamos antes funcionaba así con estos resultados, ahora hemos introducido estos cambios aquí y aquí y aquí y se ha producido esta mejora. Fíjate que para que veas del peligro que tienen o la ambigüedad que introducen en estos discursos todos esos términos tan amplios como confusos. Un día, en el claustro de profesores de este centro, la New Dorp School de Staten Island, un profesor comentó de pasada, oye, les pido a los alumnos que me razonen sus respuestas y aquí nadie me razona nada. Todos sabemos eso. Todos hemos vivido esa experiencia.
¿Cómo puede ser que les pidamos que razonen respuestas sí, no, y después no nos razonen? Y otro profesor planteó lo siguiente, ¿y si resulta que no les enseñamos a razonar? Otro, pero se enseña a razonar, busquemos métodos. Buscaron varios métodos, encontraron uno que les gustó, por cierto, de unas monjas católicas de los años 50, lo han adaptado a sus necesidades y ahí están introduciendo unas metodologías reflexivas con conceptos muy precisos. Por ejemplo, cuando dicen no podemos aprender a razonar si no sabemos expandir las frases, ¿no? Y si no podemos expandir las frases y no sabemos expandir las palabras. Y la clave para razonar son las conectivas. Y eso les lleva a una modificación tanto del formato de los exámenes o de todo, ¿no? Pero han estado viendo que se están encontrando con lo que ellos o con las respuestas que ellos buscaban para solucionar o para solventar unos déficits que veían claros. Para mí eso es el reto, la profesionalidad. Tú ves que algo no funciona como crees que debiera funcionar, buscar la manera de solucionarlo y escucha, olvídate si el método es, qué sé yo, la dialéctica o el diálogo socrático que tiene 2500 años. No por eso va a ser inútil. Depende cómo lo practiques, ¿no? Trabajo por fichas, soy tan denigrado. Pues con ciertos alumnos tiene sentido, de verdad que tiene sentido, ¿no? Pues, las respuestas de test de preguntas múltiples son muy finas para intuir por dónde está la dificultad del niño. Pues tendrás que ver qué es lo que quieres solucionar, qué es las respuestas que se han establecido para solucionar eso y cómo lo aplicas tú. Y después autoevaluarte permanentemente. Eso, es decir, cuando tú olvidas esto, ¿no? Es decir, lo que para mí es la deontología profesional estricta. Entonces entras en una dinámica en el que tú eres el único responsable de la generación del interés del alumno. Y además, consideras lo que dices, ¿no? Que el valor de un profesor está en función directa a lo entretenido que es. Pues acabas perdiendo la sensación, o sea, acabas perdiendo la visión de que hay muchas cosas que solamente se te entregan a base de codos. Yo siempre he dicho que no hay tecnología alternativa a los codos, porque ese esfuerzo personal por la comprensión, ese situarte tú solo ante un problema, demonios, y cuando aparece la respuesta, a mi modo de ver, pocos son los goces de la intensidad que proporciona la satisfacción intelectual de andar dándole vueltas a un problema y encontrar la respuesta. A mí eso me parece que es un goce extraordinario. Bueno, pues a los alumnos se lo ahorramos, porque no sea que vayan a esforzarse, ¿no? O que vayan a que les estemos pidiendo un esfuerzo excesivo. Fíjate con la clase magistral. He comenzado diciendo que me parece la metodología más difícil. Ahora, personalmente, cuando te encuentras un profesor que ella se pone delante de la clase y va dándole forma a una idea delante de tus ojos y aquello acaba teniendo cara, ojos, el rostro y entiendes lo que hay y ves cómo para mí es lo mismo que un escultor, ¿no? Que ha cogido un bloque de mármol y ha ido allá, pim, pam, 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 y al final te ha dado, primero, el esfuerzo o la educación de la atención que supone, el seguir el razonamiento, porque si queremos de verdad enseñar a razonar, no podemos apartar a nuestros alumnos de los ejemplos de buen razonamiento. La filosofía o el profesor que razona bien, porque una clase magistral para mí es eso. Es decir, tú estás desarrollando con razonamientos, estás construyendo, perfilando una idea. Pues bueno, yo no me olvidaré jamás de aquellos profesores. Ahora, obviamente, un mal profesor en una clase magistral es un castigo insoportable. Es de los que estás todos mirando a ver cuándo se acaba la hora y el reloj no avanza para nada, ¿no? Por eso comentábamos antes que el buen método es el buen profesor. Mira, decían los estoicos, ahora que se han puesto de moda, los filósofos estoicos, que la persona que no se enfrenta a dificultades no sabe lo que vale.
Y eso creo que es una idea que hay que recuperarla a fondo. Efectivamente, no puedo conocer mi valor sino en mi manera de resolver problemas, ¿no? Y para eso pues necesito enfrentarme a dificultades. Por otra parte, y esta es una cuestión más compleja y al mismo tiempo de un interés enorme en todos los campos de la sociología, estamos viendo que los niños o los alumnos que llegan a la universidad cada vez tienen un grado de infantilismo mayor, entendiendo por infantilismo la incapacidad para contener la expresión de un deseo. Simplemente igual no es este el lugar ni el momento para decir o hacer algo, ¿no? Esa capacidad para organizar las respuestas a mis deseos, ¿no? Y ese grado de infantilismo, a mi modo de ver, tiene que ver mucho con la sobreprotección. Con la sobreprotección, no hace mucho decía yo en una entrevista que la sobreprotección es una forma de maltrato. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Os habéis fijado que los niños actuales, y este es un fenómeno que, insisto, que merece toda nuestra atención, que los niños actuales son la primera generación de la historia de la humanidad con las rodillas impolutas? No tienen heridas en las rodillas. Pero id por los niños de los pueblos. Yo recuerdo cómo eran mis rodillas y las de mis amigos. Id por los niños, es decir, no, las rodillas están impolutas, no hay un arañazo en esas rodillas. ¿Y eso qué quiere decir? Que los niños se han quedado sin espacios en los que vivir sus propias aventuras. Hagan lo que hagan, ha de haber siempre un adulto supervisando lo que hacen. Esa es una pérdida en el crecimiento personal extraordinaria. Pero los niños se han quedado sin espacios en los que ser trastos. Y un niño tiene que ser trasto y no puede dejar de serlo por una razón muy sencilla, porque ser niño es tener mucha más energía que sentido común para controlarla. Entonces, esa sobredosis de energía con ese depósito tan bajo de sentido común, ¿cómo se equilibran? Con experiencias, con tu experiencia personal. Si resulta que les eliminamos la experiencia personal, el riesgo, el fracaso, el peligro, la caída, la herida, etcétera, etcétera, pues entonces acuden con su sobredosis de energía a todos los ámbitos, ¿no? Y entonces te encuentras que no saben gestionar esa impulsividad de lo inmediato que los domina. Bueno, digamos que esa sería una de las maneras más incapacitantes para saber moverse en cualquier sitio.